Ahí estamos en un nuevo capítulo de La Huella Podcast. Lo hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para que nos sigan en todas las plataformas, nos escuchen en Spotify, nos vean en YouTube. Oye, nos ha ido muy bien el cariño de la gente. La verdad es que agradecerlo. Nos hemos preocupado de tener temas muy interesantes que muchos de ustedes nos han pedido, y hoy día tenemos un tema que es un tema técnico, pero que está muy vinculado al día a día de todos nosotros. Así es. Bueno, decir antes de comenzar que estamos grabando los estudios de Robot Mágico. Así es. Gracias a ellos también, porque nos ponen a disposición este hermoso estudio, un director de lujo. Sí, la Así edición, todo perfecto. La edición, todo perfecto. Oye, sí, estamos justamente en esta oportunidad con Teodosio Cayo. Él es presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluaciones Tasadoras. Todo eso que dije es para decirle que estamos con un tasador topísimo que nos viene a hablar del mercado inmobiliario. ¿Cómo está, Teodosio? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Teodosio, hace tiempo no nos veíamos, ¿ah? Sí, sí. Desde la televisión no lo veía hasta hoy. Exactamente, así es. Teodosio, para muchas de las personas cuando nos hablan de tasadores es cuando queremos vender o comprar un bien, ¿cierto? Lo primero que te quiero preguntar es, cuando se tasa un bien, un inmueble, ¿qué es lo que observan? ¿Qué consideran? ¿Qué evalúan? Bueno, primero, la tasación es transversal a muchas cosas que nos cruzan el día a día, que tenemos que hoy día tener en términos tangibles e intangibles. Eso es lo primero que hay que saber, digamos. Desde el lugar donde vivimos, pero también de los muebles que tenemos, o incluso hoy día con mucha fuerza el tema ambiental. Por ejemplo, el daño ambiental que se produce cuando hay alguna acción humana o de la naturaleza. ¿Ustedes evalúan todo eso también? Sí, bueno, la tasación y la evaluación involucra una serie de factores que, por ejemplo, en el caso de Chile, tiene que ver, por ejemplo, con el valor del seguro, que tiene que ver con los créditos hipotecarios, que tiene que ver con las expropiaciones, que tiene que ver con el impuesto territorial, que tiene que ver con el valor de las empresas o de la contabilidad. Es decir, cruza transversalmente muchos actos humanos y no humanos. Pero, por ejemplo, en los edificios que están cerca de los socavones que se hicieron en Viña, ¿bajaron su plusvalía? ¿Bajaron su precio? Sí, bueno. Aunque no sea el mismo edificio, sí, digamos algo parecido por el sector. Claro, en general todos estos hechos, digamos, que son obviamente de alarma, digamos, generan un cambio en los valores y normalmente a la baja. Pero muchos de ellos son absolutamente transitorios. Incluso, por ejemplo, si uno recuerda los terremotos, ¿no es cierto? Bueno, hay momentos donde está el terremoto y los días posteriores donde las personas que viven en los últimos pisos dicen, yo me quiero cambiar por uno del primer piso o por una casa. Claro. Sin embargo, pasado el tiempo, la memoria de las personas, ¿no es cierto?, va olvidando estos hechos traumáticos y vuelve nuevamente la gente a desear estar en los pisos altos. Y la vista. Claro, al borde de un risco, en la primera fila de la playa, en la ladera del volcán. Bueno, una serie de cosas que obviamente le dan valor porque hay mucha demanda también por ese tipo de bienes. Ahora, cuando, por ejemplo, si yo tengo tal terreno, tal casa, tal propiedad, y digo, mire, yo la quiero vender en 100 millones, y el tasador me dice, no, sabe que esto vale 80. ¿Cuál es el valor que prevalece? Bueno, tanto comprador como vendedor, o arrendador como arrendatario, son libres de definir un precio. Aunque el tasador me diga misa, si yo quiero hacerlo de esta otra manera. Yo la puedo regalar si quiero. La puedo donar. Es decir, quien tiene la potestad para decidir respecto a este bien son comprador y vendedor, arrendador y arrendatario. ¿Qué es lo que es la tasación? Es un documento técnico de apoyo a la toma de decisión, como también lo es, por ejemplo, un estudio de título, como lo es, por ejemplo, un estudio topográfico o un estudio estructural. Es decir, hay una serie de elementos técnicos que evidentemente ayudan a la toma de decisiones y, por supuesto, si están ahí, lo ideal es que las personas, por supuesto, lo consideren. Y hay una diferencia muy importante. Este precio que acuerda comprador y vendedor o arrendador y arrendatario no es lo mismo que valor. Valor
en el sentido del mercado, es lo que muchas personas estarían dispuestas a pagar por ese bien. Y generalmente, si te estoy siguiendo, probablemente el banco, o sea, si tú estás pidiendo un crédito para pagar esos Pero el banco sí debe guiarse por el tasador. Probablemente el banco se guíe por el tasador, claro, y no por o sea, si es un acuerdo entre privados que yo lo voy a pagar al contado, da lo mismo. Y sobre todo porque la institución financiera dice, bueno, si esta persona no me paga, tengo que recurrir a esta segunda fuente de pago, que es el bien. Y la pregunta entonces que se hace la institución financiera es, bueno, y las personas, digamos, comunes y corrientes, no ellos dos, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por este bien? Por eso ahí es un valor de mercado. Y adicionalmente, en las instituciones financieras, ese valor que llamamos de mercado, normalmente también tiene incorporado políticas de riesgo y crédito de la institución financiera. Por lo tanto, no es exactamente de mercado, porque, por ejemplo, si lo cruza en expropiación, ya, para el banco va a decir, bueno, esa área no necesariamente me garantiza que me la van a pagar. Claro. Porque soy el acreedor, no el propietario, y por lo tanto la descuento. Si la construcción es de adobe, bueno, la descuento. Claro. Si la construcción, ¿no es cierto?, tiene una servidumbre de paso, y así una serie de elementos, ¿no es cierto?, que para la institución financiera no representan una real garantía desde el punto de vista del valor. Y por lo tanto, las descuenta, y eso hace que muchas veces tengamos un valor netamente de mercado entre compradores y vendedores y un valor de garantía de la institución financiera que dista de ese valor de mercado porque, claro, está afectado por políticas de riesgo y crédito específicas de esa institución financiera. Ahora, son muchas las variables que tú nos has mencionado y probablemente hay muchas más que no nos has dicho que se deben considerar en esta tasación. Pero ¿cómo yo, ciudadano de a pie, puedo saber que mi tasador hizo un buen trabajo? Bueno, de partida tenemos normas, ¿ya? Hay normas internacionales, las normas IBSC, están las normas de la UPAP, que yo presido en la asociación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese es el primer mecanismo para entender que una valoración, una tasación se ajusta, ¿no es cierto?, a lo que le estoy pidiendo. Y también en Chile tenemos normas, y normas que obviamente regulan no solo el cómo es el procedimiento, sino que también dan guías y luces, y hay anexos que permiten a cualquier persona poder definir que esos son los elementos necesarios para llegar a una valoración llamada también justa, ¿no es cierto? Claro. Y que por lo tanto recoge distintos elementos internos y externos del bien que definen el valor. O sea, disculpa, siguiendo con esa pregunta, si yo... Porque puede pasar que quizás me evaluaron la casa, me la tasaron mucho más bajo de lo que yo pensaba. Yo podría pedirle al tasador que me abra ese informe, digamos, y muestre en el detalle. O si eres el comprador que te la tasó muy alta, la que ibas a comprar. ¿Es posible? Bueno, de hecho, lo que nosotros recomendamos es que primero cualquier valoración se haga en base a las normas. Porque por algo están. Son las buenas prácticas para poder llegar a la definición de valor. Y eso incluye, como decíamos hace un momento atrás, incluso los arriendos, las compraventas, los avalúos fiscales, ¿no es cierto?, los seguros, que incluye también las expropiaciones, que incluye, ¿no?, en los casos donde tenemos problemas ambientales, es decir, cruza transversalmente todo, y para eso están las normas. De hecho, en Chile tenemos una norma paraguas muy importante que habla de los valores de uso, pero también de los de no uso, es decir, de todas aquellas cosas que queremos proteger. Por ejemplo, un bosque, lo queremos proteger. ¿Cuánto vale ese bosque? Porque no es llegar y cortar los árboles, no es llegar y construir ahí construcciones, ¿no es cierto?, y sacar la rentabilidad. Hay algo más que vale eso, precisamente porque lo queremos proteger. Ahora, Teodosio, o sea, a mí me quedó súper claro de lo que se trata el trabajo exactamente de la tasación y de los tasadores y todo esto. Sin embargo, quisiera pasar de alguna manera al mercado inmobiliario. Estamos en un momento en Chile que no lo estamos viviendo hace poco, ya lo vengo viendo hace años. Incluso yo diría que hace una década más o menos, que es muy complejo acceder a una vivienda propia. Es muy difícil, la gente no puede, a los jóvenes cada vez es más difícil. Sí. A los jóvenes al mismo tiempo parece no interesarle. Hay algunas tendencias en el mundo que dicen que no es lo correcto, que mejor arriendes. ¿Cómo estamos en Chile con mercado inmobiliario? Bueno, lamentablemente en los últimos años se ha deteriorado muchísimo el mercado inmobiliario. Y lamentablemente es un reflejo también de la economía. Claro. Y eso lo vemos en la cantidad, por ejemplo, de grúas, ¿no es cierto?, que podrían estar funcionando
en los negocios alternativos, todo lo que es complemento a la construcción, que de hecho lleva mucha gente. Claro, da mucho La empleo. construcción tiene mucho empleo, no solo directo, sino que también indirecto. Por lo tanto, proveedores de hormigón, proveedores de acero, proveedores de madera, proveedores de una serie de elementos necesarios para la construcción. Y eso también, ¿no es cierto?, hace que las presiones por vivienda aumenten y se generen situaciones complejas. Y hoy día, adicionalmente, tenemos dos escenarios que son también difíciles de abordar. Por un lado está el hecho de que tenemos muchas familias necesitadas de una casa. Sí, claro. Muchas familias que no pueden acceder a la casa propia. Y por otro lado tenemos un volumen de construcciones que tampoco se pueden colocar, tampoco se pueden vender. Y no porque tengan algún daño, sino que simplemente quien los une, que es el crédito hipotecario, no está disponible a las condiciones que hoy día las personas tienen para poder acceder a ese crédito. Pero frente a esa situación, el mundo inmobiliario tampoco baja los precios. Claro, hay situaciones, digamos, bien complejas en ese sentido, porque uno podría pensar que si voy a construir algo, bueno, ajusto mis costos, ajusto mis gastos, ajusto mi utilidad y por lo tanto pongo un precio más económico. Pero si el edificio, la casa ya está construida, ya ocupé, ¿no es cierto? Sí. Claro, el recurso. Y ya comprometí una línea de crédito de financiamiento hipotecaria, o en este caso de construcción, y por lo tanto tengo que pagar esos créditos, y por lo tanto, como estamos viendo, muchas inmobiliarias. Me está hablando desde el punto de vista de la constructora, de la inmobiliaria. Sí, ya. de hecho, muchas de ellas han tenido que pedir una reestructuración financiera. Claro. Porque han Otras no han quebrado. sobrevivido nomás. Claro, porque simplemente no han podido seguir soportando la espera de crédito. Y las últimas señales, digamos, que se han dado en términos de facilitar el acceso al crédito, obviamente va en la línea de mover, ¿no es cierto?, Claro. la industria, porque evidentemente es demandante de empleo y porque también tenemos un grupo muy importante de personas, particularmente los jóvenes, que no han tenido la posibilidad de tener acceso a la vivienda propia. ¿Esto va a cambiar? ¿Hay una tendencia en el horizonte que diga, mira, con el tiempo va a ser más Cíclico, fácil, claro. cíclico, sí? Bueno, esto no es tan cíclico, pero sí el año 2019 teníamos tasas de menos del 2%. Sí, lo recuerdo. Teníamos créditos a 40 años. Sí. Claro. ¿Ya? El acceso a la vivienda para los jóvenes era prácticamente trabajar un año, ¿cierto? Demostrar estabilidad laboral, obviamente con ciertas carreras, con ciertos ingresos, y ya tenían la posibilidad de tener acceso a departamentos pequeños, incluso a estudios, ¿no es cierto? Aparecieron de 18 metros, pero había un acceso como para ir escalando en el mundo inmobiliario. Hoy día, para un joven, se le hace muy difícil poder, primero, generar el ahorro previo y, por supuesto, tomar un crédito. Y esas condiciones hoy día están bastante lejos. Entonces, ante la pregunta, ¿es posible que esto mejore? Existió. Ya. Es difícil no pensar que dándose ciertas condiciones económicas de inversión, de empleo, de seguridad, de proyecciones, las personas no puedan volver a tener una condición similar. ¿Y eso está pasando en Chile o tú, aprovechando tu rol también, tú lo estás viendo a nivel latinoamericano o panamericano que está ocurriendo? Bueno, existe esta tendencia a nivel general. Lo que pasa es que Chile ha estado bastante más afectado. Si uno lo mira en el contexto general, Chile ha tenido cifras, digamos, en realidad bastante peores que otras. Sin embargo, si uno quisiera mirar mucho más allá, y uno pensaría, por ejemplo, en los países desarrollados, no sé, en el caso de Suiza, por ejemplo, si uno quisiera compararse, bueno, la cantidad de personas que son propietarios no sobrepasa, no llega de hecho al 40%, son un 35, 37%, a diferencia de lo que pasaba en Chile, que era más del 50% de las personas tenían acceso a la Hay un propiedad. tema cultural ahí también, ¿no? Absolutamente. Es decir, que para ellos no es tan relevante quizás culturalmente tener tu casa propia porque quizás prefieren invertir en otras cosas. Lo que pasa es que también hay otras seguridades, digamos. Claro. La seguridad, ¿no es cierto?, de tener una pensión adecuada al término de la vida Puedes laboral. arrendar el resto de tu vida. Claro, Claro, tienes claro. protección social que es distinta, pero que también significa que durante tu periodo laboral tu carga impositiva también es mayor, digamos. Claro. Y bueno, hay una serie de cosas que no podemos
comparar directamente, pero sí está claro, digamos, que hay países desarrollados en donde les es mucho más difícil, por supuesto, a los jóvenes acceder a la vivienda. Las nuevas generaciones la tienen difícil en varios aspectos, este es uno de ellos. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno hoy en día, desde la mirada de ustedes como gremio, respecto de esta situación de reactivación del ámbito inmobiliario? Bueno, en general, digamos, los gobiernos siempre, esto es una preocupación, digamos, porque es una presión que se le va sumando a las distintas situaciones que tienen que enfrentar. Sí, porque hay mucho empleo también, o sea, totalmente. son muchos factores. No, y de hecho, el normal crecimiento de una familia, ¿no es cierto?, es llegar a la casa propia, es decir, es tener, ¿no es cierto?, un lugar donde vivir. Y en ese sentido, bueno, hemos visto varias iniciativas, digamos, sobre todo porque esto se arrastra ya varios años, partiendo, digamos, por subir el nivel, ¿no es cierto?, del subsidio que se puede dar a este tipo de vivienda. De hecho, se ha llegado, ¿no es cierto?, a las 4.500 UF, con algunos incentivos que obviamente van más dirigidos a la clase media. El tema, ¿no es cierto?, que también hoy día está presente el cómo subsidiar, ¿no es cierto?, la rebaja de esa tasa. ¿Cómo va eso? Bueno, es un proyecto que efectivamente, digamos, va a tender a generar una mayor posibilidad de acceso, porque cualquier punto menor en la tasa significa varios millones al final del día del valor a pagar por una vivienda. El hecho de que el Estado también colocara como aval de un 10% del valor de la vivienda, también es importante porque significa que para la institución que financia va a tener, ¿no es cierto?, un respaldo de un Estado que eventualmente va a tener que, ¿no es cierto?, recurrir a cubrir ese 10% no cubierto, por ejemplo, por un remate o por la venta del inmueble. Entonces, son varias medidas que de alguna manera sí uno las ha visto más bien aisladas y a veces con poca publicidad, digamos, o no la publicidad suficiente para que las personas efectivamente puedan tener, ¿no es cierto?, la confianza en comprometer, ¿no es cierto?, una deuda de largo plazo. Y particularmente, como estábamos hablando en el caso de los jóvenes, también darles las certezas que no vamos a tener grandes inflaciones y por lo tanto ese valor en UF no va a seguir creciendo. Claro. También da las certezas de trabajo, las opciones laborales. Y por lo tanto, ahí probablemente hay algo que se tiene que seguir trabajando porque son elementos fundamentales. Una persona que se compromete en el largo plazo tiene que saber que va a tener los recursos para poder hacerlo. Qué difícil eso, ¿no? Qué difícil, porque yo digo, tengo que mirar a 10 años, a 15 años, a 20 años un crédito. ¿Dónde voy a estar en 20 años para un joven de, no sé, de 25, de 30, de 35? O sea, por lo menos el joven sabe que va a estar, no sé cómo ni dónde. Sí, pero el tema laboral, es decir... el tema laboral, claro. Afortunadamente, hoy día, por ejemplo, con la portabilidad financiera, y los jóvenes ya lo tienen muy claro. Es un excelente tema, un excelente tema, la portabilidad financiera. Es decir, yo puedo irme con mi deuda al banco que quiera, que me dé las mejores condiciones, pero claro, no se difunde mucho, pero creo que el llamado es a informarnos, a estar atentos, a conocer estos beneficios que va a estar dando el gobierno, pero también las regulaciones. Sí, y sobre todo porque la primera vivienda no necesariamente tiene que ser la vivienda definitiva. Puede ser el camino, el peldaño para poder acceder a una vivienda de mejores condiciones. Claro, no tiene por qué tener todos los puntos de mi lista. Sí, incluso más, podría no ser la vivienda para vivir, podría ser la vivienda para invertir. Que esa inversión me dé espacio, ¿no es cierto?, suficiente para poder, con los ahorros, poder llegar a la siguiente vivienda. O incluso crear un plan financiero de largo plazo, que significa que esas viviendas o esos locales comerciales o esas oficinas nos van a permitir en el futuro también tener una renta cuando ya no estén las fuerzas para poder trabajar. Y por lo tanto, hay muchas formas de ver el tema hipotecario o el tema de la inversión inmobiliaria. Sobre todo porque no solo están las instituciones financieras tradicionales con los bancos, están también las sociedades de garantía recíproca, están también las compañías de seguro, están las cajas de compensación. Que también son otras fórmulas para financiar una vivienda. Absolutamente, incluso es más, alguna persona que hoy día esté vendiendo su vivienda y que tenía una tasa baja, por ejemplo, puede novar un crédito. ¿Y qué significa eso? Que otra persona adquiere esa deuda
¿no es cierto? Y sigue pagando las mismas condiciones, por lo tanto no necesariamente genera un nuevo crédito. Y eso aprovecha la tasa anterior, que no necesariamente la tasa de hoy. Entonces, hay muchas formas de poder buscar. Y eso no te lo dice nadie. Nadie te lo dice nadie. Sí, son opciones que obviamente están disponibles. En el fondo, le traspasas tu crédito, le vendes tu crédito de alguna manera. Tu crédito, obviamente. Junto con la vivienda. ¿Y qué gana el crédito inicial? Primero, digamos, la institución financiera tiene que, obviamente, aprobar a esta persona que es sujeto de crédito. Claro. Pero desde el punto de vista de la venta, no solo está vendiendo un bien a una muy buena tasa, que significa que el comprador va a pagar menos probablemente que incluso la tasa actual. Porque, claro. Adicionalmente, no tiene por qué vendérsela solo a la deuda, ¿cierto? Le puede vender el bien al valor de mercado que es, donde una parte de esa venta es la deuda que asume el nuevo comprador. Es decir, la diferencia la pagará, no sé, de alguna manera, y la otra la paga con el crédito que continúa pagando. Y con tasas bastante preferentes. Entonces, hay muchas opciones que hay que revisar a la hora de la compraventa. ¿Y cómo se revisa todo eso? Porque el otro día también escuchaba una que, por ejemplo, tú tienes tu casa y necesitas plata para vivir porque o envejeciste o te enfermaste o lo que sea, pero no querías dejar de vivir en esa casa. Entonces tu casa se la pasas a alguien que te la empieza a pagar y en 20 años se la das. Cuando ya como que tú usufructas de ella hasta que te mueras y pasas a ver. Claro. ¿Se puede hacer eso? Sí, de hecho eso se llama hipoteca inversa. Hipoteca inversa. Y ocurre en otros países, de hecho nació en Europa, precisamente porque había muchas personas mayores que no tenían descendencia y que su gran activo era el inmueble. Claro. Y se quedaron atrapados, ¿no es cierto?, en una ciudad que creció, que los envolvió y sin posibilidad de poder pagar la mantención de esa vivienda. Entonces se creó una figura en donde estas personas, ¿no es cierto?, dicen, mire, mi casa, vamos a hacer un ejemplo simple, mi casa vale 100 millones, lo que ustedes digan, claro. 100. Ok, hay una institución, en Europa ya está institucionalizado, que dice, mire, yo voy a buscar inversionistas para su casa. Y vamos a suponer, en el peor de los casos, que se lo van a comprar a la mitad de precio, es decir, a 50. Ok, uno puede decir, mire, ese es un mal negocio. Claro, pero la persona se va a poder quedar en su casa hasta su muerte. Y vas a recibir mensual. Y sin pagar arriendo, digamos. Claro. Por y lo va a tanto, recibir los ingresos. Y va a recibir esos 50 en cuotas de 20, 30 años, dependiendo de la hipoteca, ¿cierto? Claro. Que es inversa, es decir, cada mes se le va a aportar y eso un valor. en Chile es posible. Hoy día es posible, pero lamentablemente falta una robustez legislativa que permita colocar una barrera infranqueable entre quien coloca el dinero y quien coloca el inmueble, porque si no después aparecen, ¿no es cierto?, los herederos diciendo, mire, en realidad le compraron la casa. Interesante, ¿sabes qué? El otro día estaba viendo en el Mercurio una carta, creo que te comenté, Karim. Sí. Una persona publicó, o sea, porque ahora a propósito del pago de las contribuciones decía, ya no doy más, tenía 89 años, había pagado, esa casa la compró en escudo, o sea, claro, vivía en un muy buen sector en Santiago y pagaba más de 800.000 pesos en contribuciones. Entonces era alto, era una contribución altísima. Demasiado. Entonces decía, todo el mundo decía que mal los adultos mayores, no hay conciencia con los adultos mayores, pero el Servicio de Impuesto Interno respondió, porque ellos tienen esa cosa que responde de inmediato. El Mercurio te conecta con el de que te causa el problema. El aludido. Entonces decía, esta casa está evaluada en 300 y tanto, casi 300 millones. Entonces, por eso automáticamente esta persona no califica para los beneficios que tiene el gobierno de los adultos mayores. Entonces yo decía, pucha, si tiene 89 años, tiene una casa de 300 millones. Que evalúa fiscal, porque a la venta deben ser como 1.000. Claro, véndala y viva donde quiera, de las mejores condiciones que quiera y listo, porque 89 años probablemente no es que le quede tampoco mucho tiempo, pero probablemente esa persona quiere vivir ahí. Por supuesto. Es que esa opción del desarraigo es una opción muy lamentable para todos los adultos mayores. Claro que de hecho, cuando la presión de los costos
llega a tal punto que no alcanza para pagar gastos comunes, que no alcanza para mantener una propiedad, claro, le queda la opción de venderla a una constructora inmobiliaria que finalmente termina echando abajo todas estas casas, construyendo un edificio que, por otro lado, obviamente es parte, digamos, de la renovación, pero muchas personas podrían perfectamente mantener sus casas hasta el tiempo que realmente ellos lo decidan, sin necesidad de salirse de su área de confort. Hay que pensar que en esa altura de la vida no están las fuerzas para cambiarme de barrio, iniciar todo nuevo. Con mi vecino, con mi red, ¿no es cierto?, de apoyo, con una serie de cosas que evidentemente hace casi como emigrar, ¿no? Claro, por eso es muy difícil, digamos, si eso no se prepara con tiempo y se llega a esa altura de la vida. Por eso la hipoteca inversa nació un poco a solucionar este tema, digamos, con una institucional, por supuesto, más fuerte, digamos, que le daba las siguientes 4 opciones, de hecho, a las personas que ya cumplían la hipoteca. Y uno era precisamente vender la vivienda, ¿no es cierto? Y se le daba la diferencia por lo que era la venta, si se pagaba el crédito hipotecario, que era inverso. Otra opción es entregarla en pago por esa deuda y también recibir la diferencia. Que otra persona, ¿no es cierto?, pudiera hacerse cargo de la deuda y con un nuevo crédito. Y así, hay varias opciones para la extinción de la hipoteca inversa, pero precisamente durante todo ese tiempo la persona podía recibir un ingreso extra, un ingreso adicional, mantenerse en su vivienda, y no solo esa persona dueña, sino que también su cónyuge. Y por lo tanto es una opción muy válida en ciertos casos, por supuesto, no es para todo. Claro, no es para todo, porque yo también digo, ¿y si pasan los 20 años y sigues vivo? Por eso, y ahí tenéis 90, ¿y qué vais a hacer? Hay seguros. Claro, hay seguros, por ejemplo, de renta vitalicia, que parte de ese dinero se entrega, ¿no es cierto?, a una renta vitalicia, por lo tanto, con esa renta vitalicia, la persona puede seguir, ¿no es cierto?, viviendo en ese lugar o en otro. Es decir, hay muchas opciones. Es como una inversión a largo plazo. Tú tienes que pensar, me imagino que la persona que hace, no el que vive, sino que la persona que compra está pensando en unos años más, no sé, hasta 10 años máximo, dependiendo de la edad que tenga la persona. Y de hecho lo que sucede es que durante la vida laboral, las personas, en general, todo lo que hacemos es arreglar nuestra casa, ¿no sé, invertir. Entonces, para disfrutarla, vamos colocándole mucho capital durante nuestra vida laboral, pero resulta que cuando se acaba esa vida laboral, ya no están esos recursos para mantenerlo, ya no están esos recursos para hacer, ¿no es cierto?, que esa vivienda mantenga las mismas condiciones. Y en esos casos, evidentemente, a muchos adultos mayores le hace muy difícil, porque la ciudad también los envolvió. Y ellos con justa razón dicen, oiga, yo compré aquí cuando no había nada. No había nada, yo no los llamé, yo no dije que me vinieran a colocar estas cosas que están aquí al lado, por lo tanto el valor de mi propiedad yo no lo forcé. Mira, en ese caso yo les comentaba, lo primero que yo pensé, dije, pucha, ¿dónde están los herederos? Porque se hagan cargo del papá y ayuden al papá, porque también finalmente es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Van a recibir esta... No, yo no conozco la vida de esta persona, pero me imaginé esto. Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿qué pasa con las herencias en Chile? Uno tiende a pensar que es como medio complejo todo el trámite. ¿Cómo se da ese tema? Sí, bueno, lamentablemente no hay mucha cultura cívica para hablar del final de la vida. Claro. Y por lo tanto, siempre lo recomendable es programarse. Claro. Y esa programación incluye los bienes, incluye el cómo, ¿no es cierto?, vamos a distribuir eso y de hecho lo más recomendable es siempre hacerlo en vida, no al final del periodo, porque en general tomar decisiones en ese minuto ya es doloroso. Claro que sí. Y muchas veces genera complicaciones. Y es con necesidades, y es con médicos, y es con un montón de cosas en el medio. Sí. Teodosio, no quisiera que se acabara esta entrevista sin que pudiéramos entender de alguna manera, cuando hablamos de los créditos hipotecarios, cuando hablamos de las necesidades que evalúan los gobiernos en las viviendas, cuando este gobierno o los últimos gobiernos han dicho hay una necesidad de, por ejemplo, 500.000 de casas, ¿estamos hablando de todas las casas? ¿De lo que necesitas tú, yo, o solo los que están pidiendo casas de gobierno?
Bueno, en general, digamos, el déficit habitacional está calculado, digamos, en base a una masa de personas que salen al mundo laboral y que deberían tener, ¿no es cierto?, el acceso a la vivienda. Y esa masa laboral está compuesta por básicamente dos grandes grupos. Hay un tercer grupo que queda de alguna manera fuera de este cálculo. Uno, el primer grupo, es aquellas personas que necesitan subsidio para poder acceder a la vivienda, y hay un segundo segmento que es la clase media, y que dentro de esa clase media incluso están los estudiantes, la gente que está saliendo, que se está recién titulando o llevan pocos años de titulado, que también requieren de acceder a esa vivienda. Y todo ese grupo en general está siendo afectado por las condiciones restrictivas económicas, por las condiciones restrictivas del punto de vista de crédito. De hecho, hoy día revisaba en la prensa, digamos, hay solo una institución que estaba asegurando a 40 años, ¿no es cierto?, y con una tasa un poquito más preferencial, pero es una. Antes teníamos, ¿no es cierto?, a todas las instituciones compitiendo. De hecho, la tasa de hoy día promedio es del orden del 4,36%. Igual es alto. Es bastante alto si lo comparamos con el año 2019, en donde prácticamente la gente hacía filas para comprar, para arrendar, ¿no es cierto?, donde estos créditos eran masivos, muy rápidos de obtener. ¿Cómo nos cambió el mundo? Sí, tremendamente rápido. Y sobre todo porque se ha perdido esa idea de decir, mire, yo voy a ahorrar invirtiendo en un bien raíz que me va a asegurar al final de mis días, cuando ya me tenga que jubilar, una renta o un lugar donde vivir o algo a lo cual echar mano, o sea, si que tengo una necesidad. Tú dices que ya, porque siempre a todos, yo creo que hemos escuchado esto de que la mejor inversión es un bien raíz porque nunca se devalora. ¿Es tan así? En términos generales sí, digamos. Obviamente que tomarlo eso con algunas limitantes, digamos. Hay que evaluarlo igual. Claro, porque, a ver, hay lugares que, por supuesto, se deterioran. Claro. Lo que ha pasado con el centro de Santiago, en muchos sectores donde en realidad prácticamente los locales comerciales han tenido que migrar, ¿no es cierto? Porque ya la gente no va cuando oscurece, o simplemente, digamos, los trabajadores tampoco, ¿no es cierto?, están dispuestos a ser arriesgados en ese lugar, digamos. Entonces, hay lugares que evidentemente eso va cambiando, y por lo tanto la inversión inmobiliaria, como cualquier otra inversión, hay que estarla observando. En términos generales, sí, uno siempre va a pensar, y es lo que normalmente ocurre, que los bienes raíces, la tierra en general, va subiendo de precio, porque como tenemos un planeta que no crece, ¿ya? Y nosotros sí, digamos, se nos acaban los espacios donde poder, ¿no es cierto?, comprar o hacer nuestra actividad. Una vez escuché un consejo de un agente inmobiliario que decía, ojalá que tu casa sea la más, ¿cómo decirlo?, la más chica, la más pequeña, la más pobre del barrio. ¿Por qué? Y no a la inversa. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque si tu casa es la que tiene menos edificaciones, la más sencilla, por decirlo, y todos los demás son grandes, te suben la plusvalía. Captura la plusvalía del entorno. Claro. Digamos, es como lo he escuchado en personas que trabajan en inmobiliario. Cómprate una casa fea en un barrio lindo. Exacto. Entonces bajas el precio de la casa porque es fea, pero el barrio la va a subir de precio igual después. Después construye, después mejora, después edifica. De hecho, gran parte del valor de las viviendas está asociado a lo que llamamos la plusvalía, y eso está dado por el entorno. Las plusvalías marcan la banda de precio en la cual se mueven estas propiedades, y por lo tanto la mejor casa del barrio será la que está en el techo de esa banda de precio, y la peor casa del barrio estará en el piso. Sin embargo, quien va a comprar esa casa, ¿no es cierto?, que no tiene todos los atributos del resto, evidentemente se la imagina igual que el resto. La proyecta, y por lo tanto, al proyectarla, está dispuesto incluso a colocar un poco más de dinero, ¿no es cierto?, en esa transacción para poder lograr eso que le dice el entorno. Y en ese sentido, digamos, todo lo que se puede hacer por el entorno, todo lo que se puede hacer por el barrio, aumenta el valor de la propiedad. Y sabes que el otro día también escuchaba como surgen nuevos negocios, o por lo menos que yo no los conocía, que había gente que tenía un emprendimiento, una empresa donde, no sé, veía en el diario, Karim está vendiendo su casa en 80 millones. Y van a ver la casa y ven que la casa de Karim es antigua, está un poco desmejorada, no sé qué, Entonces le ofrecen, te dicen, ok, Karim, nosotros vamos a invertir en tu casa y todo lo que le saquemos por sobre esos 80 millones es nuestro. Y tú ganas tus 80 millones, pero la casa... ¿Y qué es lo que hacen? ¡Ay, qué bueno! Pintan,
remozan el jardín, cosas estéticas que tú ya estás agotado, muchas veces ya no tenés ganas de meterle más lucas a esa casa, tenés la plata. no tenés la plata, y a veces con inversión inteligente, ¿no es cierto? Tampoco la idea es que dupliquen la inversión de lo que está, porque la idea es que ganen plata. La gente claramente al ver esa proyección de que tú hablabas, el modelo de negocio. De hecho, en Estados Unidos, no sé si ustedes han visto estos programas de remodelar las viviendas, de comprarlas. Bueno, va en esa misma línea, digamos. Arréglala o véndela, te dicen. Oye, pero qué bueno, se me prendió la luz así, increíble. Teodosio, pero finalmente vamos a lograr llegar a un equilibrio entre habitantes y vivienda en Chile. ¿Vamos hacia allá o vamos hacia un desequilibrio? Cuando este gobierno inició, no es el tema político lo que estoy tocando, pero cuando este gobierno inició, me acuerdo perfectamente que se dijo que se iban a hacer 450.000 casas. No sé cuántas se han avanzado, pero ahora la necesidad es como de 650.000 casas en 4 años, por migración, por lo que sea, ¿no? ¿Vamos a lograr llegar a un equilibrio o vamos hacia un desequilibrio? Bueno, en este minuto, digamos, las señales no nos dicen que vamos a llegar a un equilibrio, digamos. Así, de hecho, creo que va a faltar mucho esfuerzo y sobre todo mucha inversión para que obviamente se pueda lograr ese equilibrio. Es más, necesitamos que las personas también tengan confianza en que van a tener sus ingresos, sus trabajos, su vida laboral estable para poder adquirir una vivienda, que los créditos también puedan tener condiciones satisfactorias para que las personas, sobre todo al inicio del crédito, que es cuando sale más costoso, puedan también acceder. Y este esfuerzo se tiene que hacer de manera tripartita. No es solo quien vende quien tiene que bajar los precios, no es solo quien compra que tiene que tener el dinero para poder comprarlo, sino que tiene que haber una institucionalidad que le dé la seguridad jurídica y que por lo tanto hace el aporte necesario. Porque si una construcción se demora para obtener un permiso 300, 400, 500, 600 días, aumenta los costos. ¿Y eso se demora? El costo de eso va a precio final. De hecho, hay varios fallos que se han visto, ¿no es cierto?, en donde se han paralizado obras que finalmente la Corte Suprema ha dictaminado que no se debe haber paralizado, que estaban todas las condiciones para seguir construyendo. Y durante todo ese tiempo, eso que quedó paralizado, todo ese dinero, porque al final todas estas construcciones se hacen con inversionistas que cobran su retorno. Bueno, todo eso pasa a ser parte del costo. Todos estos estudios extra y reestudios y ventanillas que se piden, bueno, todo eso es costo. ¿Quién paga ese costo? Bueno, el precio final. La permisología, ¿no? Por lo tanto, si efectivamente hay una voluntad en que debamos sacar cosas adelante en un tiempo razonable. Sí, no estoy diciendo que no se pida lo que se debe pedir, pero no pedir cosas que en la práctica ya se pidieron o ya se aprobaron. Hay un caso muy interesante. A través de la asociación, nosotros visitamos por una invitación del CTTP de Perú, visitamos el puerto de Chancay. Un puerto maravilloso, magnífico, una ventana al Asia-Pacífico. Bueno, ese proyecto partió el año 2017 y el año 2025 está operando plenamente. Si tomamos en cuenta los días que demoró eso, es menos lo que aquí a veces se demora en dar un proyecto para un edificio. Sí, claro. Entonces, cuando no hay una voluntad real, claramente ese inversionista se va a otro país. Ese inversionista busca otras seguridades y nosotros nos quedamos sin posibilidad de seguir avanzando. ¡Wow! Claro. Increíble. Oye, yo tengo una pregunta. A ver. La última pregunta. Pero, yo pensé... Pero yo creo que mucha gente está viendo y te está escuchando y debe decir, ¿cómo se llega a ser tasador? Quizás volví al principio de la entrevista, pero me quedé con esa... Y agrégale, ¿y es buen negocio? No sé si era buen negocio, pero es muy satisfactorio, digamos. Bueno, tasador, primero hay que pensar que está en distintas aristas.
Obviamente hay un tasador que puede ser del área inmobiliaria, pero por ejemplo quien tasa barco probablemente va a ser un ingeniero naval. A todo se tasa. Claro. Mira, eso yo no lo sabía. Una pertenencia minera probablemente va a ser un ingeniero en minas, ¿no es cierto? Un bosque va a ser un ingeniero forestal. Pero todos ellos deben pasar por algún requisito formal para ser tasador. Sí, bueno, a través de la Asociación de Tasadores de Chile, el requisito exigido es que sean profesionales, ¿no es cierto?, con al menos 10 semestres de universidades, ¿no es cierto?, reconocidas por el Estado, que tengan adicionalmente cursos de especialización en el tema de tasación, y nosotros estamos a través del UPAP promoviendo la certificación de los tasadores, perfecto, de manera tal de que los tasadores que se dedican a distintas materias, máquinas, vehículos, equipos, puedan tener su certificación, y que esa certificación, por lo tanto, pueda ser reconocida no solo al momento de la contratación, sino que también en el momento del llamado que se hace sobre todo por organismos públicos para la valoración de distintos tipos de bienes, y sobre todo cuando son dinero público, que es necesario que tengan el cumplimiento normativo y también obviamente la certificación adecuada. Entonces, si yo necesitase un tasador, puedo ir a la asociación y a través de ustedes conseguir opciones, o tienen un listado. Sí, bueno, la asociación maneja un listado de profesionales y también de especialidades, por lo tanto, perfecto, digamos, uno puede perfectamente recurrir para obtener orientación respecto a qué profesional incluso es el más idóneo para lo que quiero tasar. Hay gente, por ejemplo, que se acerca a nosotros a decir, mire, tengo unas obras de arte y necesito valorarlas. Claro que sí. O tengo, ¿no es cierto?, bienes, ¿no es cierto?, que son específicos, o incluso, por ejemplo, animales que también hay que valorarlo, armas que a veces hay que valorarlas. Un mundo que no tenía. Un mundo nuevo. ¿Y cómo los ubican ustedes? ¿Tienen una página web? ¿Tienen sí, bueno, a través de la Unión Panamericana Asociación de Evaluación, la UPAP.net, y perfecto, también cada país, ¿no es cierto?, tiene sus propias páginas de donde los pueden ubicar. En el caso de Chile es ASACH, y por lo tanto es la Asociación de Tasadores de Chile, sobre la cual, ¿no es cierto?, hay un número muy importante, digamos, de asociados que están con los cursos al día, perfecto, que tienen certificación. ASATCH. Sí, de hecho es la asociación, ¿no es cierto?, que nació del Colegio de Arquitectos y se mantuvo, ¿no es cierto?, el nombre ASACH. Hoy día, ¿no es cierto?, en base a una transformación que se hizo de estatutaria, ¿no es cierto?, hoy día somos Asociación de Tasadores de Chile, porque se entendió, digamos, que los tasadores recogen, ¿no es cierto?, múltiples disciplinas, y de hecho en el día a día nos toca participar con profesionales de distintas áreas, ingenieros, constructores, arquitectos, para enfrentar tasaciones que muchas veces son bastante complejas, digamos. Muy interesante. ¿Cierto? Muy interesante. Interesantísimo, sí, el invitado, me encantó esta conversación. Nos abriste como todo un mundo. Uno tiende a asociar la tasación solamente al bien raíz, pero hay un montón Claro, que de me voy a comprar opciones. una casa o voy a vender mi casa, de ahí no sales, no lo sabes. Teodosio, gracias por haber venido, siempre tan disponible tú a todo lo que se requiere para hablar con la prensa, para explicarle al público, así que muchas gracias. ¿No? Educar, sí. Entre más difundamos la información, entre más transparente sea, entre más se apliquen las normas vigentes, que son las buenas prácticas para poder hacer una valoración, en este caso en Chile o en cualquier parte, digamos, es necesario que las personas lo sepan, y por supuesto, con todo gusto voy a estar aquí para poder explicarlo. Muchas gracias. Teodosio Cayo, entonces, estuvo con nosotros, presidente de la Unión Panamericana de la Asociación de Evaluaciones y Tasadores. ¿Así es? Sí, de evaluaciones. Evaluaciones y tasadores. Gracias, Teodosio. Y así llegamos al final de este capítulo. Recuerde seguirnos en YouTube, en Spotify, en nuestras cuentas de redes sociales. Oye, ¿verdad? Pues está la cuenta en Instagram, estamos en TikTok, estamos en todo lo que usted quiera. Suscríbase al canal y apriete la campanita para que se le avise cada vez que haya un video nuevo de La Huella. Nuestro podcast